Hoy voy a tocar una verdad que lleva tiempo respirando a tu lado, mientras hacías como que no pasaba nada, y esa verdad tiene que ver con que alguien se está beneficiando de tu entrega, de tu paciencia y de tu silencio. No hablo de algo pequeño o pasajero, hablo de esa sensación que aparece cuando das más de lo que recibes, cuando organizas, solucionas y sostienes, mientras otra persona se acomoda y sonríe. Sé que últimamente has notado detalles raros, cambios en el tono de voz, promesas que se aplazan y favores que se vuelven obligación, y aunque intentabas justificarlo todo, por dentro algo ya no encajaba. Quédate conmigo porque lo que estoy viendo ahora mismo sobre la mesa no es casual, y todavía no has escuchado la parte más delicada de esta historia. Has estado funcionando como ese pilar que nunca falla, el que está disponible incluso cuando llega a casa cansado y solo quiere sentarse en silencio, pero termina resolviendo problemas ajenos antes de atender los propios. En más de una ocasión te has dicho que exagerabas, que quizá era estrés o mala racha de la otra persona, y sin darte cuenta has ido cediendo espacios que antes defendías con firmeza. Hay días en los que miras el móvil esperando un mensaje sincero, no una petición encubierta, y esa espera te deja un sabor extraño que prefieres no comentar con nadie. Lo que voy a mostrarte ahora conecta directamente con esa incomodidad que has intentado racionalizar, y va a poner nombre a lo que llevas tiempo sintiendo sin atreverte a pronunciar. Si reconoces que alguien se ha aprovechado de tu buena fe más de una vez, deja escrito: se acabó usarme gratis. Pulsa me gusta en este instante, porque lo que revelo ahora sacude todo y no quieres perder ni un segundo. Sobre la mesa se dibuja con claridad la carta de la red invisible, y cuando esta carta se manifiesta, habla de vínculos donde uno tira del hilo mientras el otro solo recoge el resultado, sin asumir el peso real del esfuerzo. Esta carta no acusa, pero sí revela dinámicas donde tu generosidad ha sido interpretada como recurso inagotable, como si tu energía fuera una cuenta bancaria que siempre puede seguir abierta. Me impresiona la fuerza con la que se coloca en el centro, porque señala que no es un despiste puntual, sino un patrón repetido que ha ido creciendo sin que nadie lo nombrara. Y todavía hay algo más profundo que esta carta está insinuando, algo que explica por qué te costaba tanto cortar esa dinámica, que parecía imposible de romper hasta ahora. En tu entorno aparece una figura que se mueve con habilidad emocional, alguien que sabe cuándo mostrarse vulnerable y cuándo elogiarte justo lo suficiente para mantenerte implicado, sin que percibas el desgaste acumulado. Esa persona no siempre actúa con mala intención consciente, pero ha aprendido que contigo encuentra soluciones rápidas, apoyo constante y comprensión incluso cuando no la merece del todo. Has normalizado ciertas frases, ciertos silencios incómodos en reuniones familiares o laborales, donde acabas asumiendo tareas que no te corresponden, simplemente para evitar conflicto y mantener una falsa armonía. Sin embargo, la tensión que se ha ido acumulando ya no puede esconderse bajo la alfombra, y lo que está a punto de revelarse cambia el equilibrio de poder. Quiero que recuerdes aquella noche reciente en la que te quedaste pensando más de lo habitual, repasando conversaciones y preguntándote por qué siempre terminas siendo quien entiende, quien perdona y quien da el primer paso. Esa reflexión no fue debilidad, fue el inicio de un despertar silencioso, que ahora cobra sentido frente a la carta del espejo roto, que acaba de colocarse junto a la anterior. Cuando esta carta aparece, muestra la fractura entre la imagen que te han vendido y la realidad que ya empezabas a intuir, como si una capa de maquillaje emocional comenzara a correrse. Lo importante es que esta revelación no llega para hundirte, llega para abrirte los ojos antes de que el desgaste sea mayor, y aún queda una pieza clave por descubrir. Durante mucho tiempo has sostenido la idea de que ayudar es sinónimo de amar, de que estar disponible demuestra compromiso, y esa creencia te ha hecho fuerte, pero también vulnerable frente a quienes confunden entrega con obligación permanente. La dinámica que se ha instalado funciona porque apelan a tu responsabilidad, a tu sentido del deber y a tu deseo de que todo esté en armonía, incluso si eso implica sacrificar planes propios. Empiezas a notar que el cansancio no es solo físico, es emocional, como cuando preparas algo con ilusión y la otra parte lo recibe sin valorar el esfuerzo detrás. Lo que voy a contarte a continuación revela por qué esta situación se intensifica ahora, y no dentro de meses o años, cuando parecía que todo estaba más calmado. Si sientes que ha llegado el momento de recuperar tu poder y no volver a ser el salvavidas de nadie, comenta: mi energía vale oro puro, suscríbete ahora, porque lo que viene rompe patrones y abre una etapa que empieza ya.
La carta del banquete vacío se hace presente, con una claridad que me deja en silencio unos segundos, porque habla de mesas donde siempre sirves, pero rara vez te invitan a sentarte con el mismo cuidado. Esta carta señala que alguien ha estado disfrutando de los beneficios de tu presencia, de tu estabilidad y de tu capacidad para resolver, mientras evita asumir compromisos equivalentes. No se trata solo de dinero o favores concretos, se trata de tiempo, atención y decisiones importantes que han recaído en tus hombros casi sin debate, aunque parezca que todo sigue igual por fuera, internamente ya se ha activado un movimiento que no tiene marcha atrás. Puede que últimamente hayas notado pequeñas señales, como cambios en la actitud cuando pides algo para ti, respuestas más frías cuando marcas un límite o intentos sutiles de hacerte sentir culpable por priorizarte. Esas reacciones no son imaginaciones tuyas, son respuestas al temor de perder el acceso fácil a tu energía, porque cuando empiezas a cuestionar, el otro siente que el control se le escapa. Has evolucionado más de lo que esa persona esperaba, y ahora el desequilibrio se hace visible, como una grieta que ya no puede disimularse con buenas palabras. Mantente atento a lo que viene, porque el siguiente detalle conecta con una conversación concreta que está muy cerca de producirse, y que cambiará el rumbo de todo. Lo que se perfila ahora no es una explosión dramática, sino un momento de claridad incómoda, de esos en los que miras a alguien a los ojos, y entiendes todo sin necesidad de grandes discursos. Esa verdad puede doler al principio, porque implica aceptar que diste más de lo que recibiste, pero también trae la liberación de dejar de cargar con responsabilidades ajenas. La energía se está moviendo hacia un punto, donde ya no podrás fingir que no lo ves, y esa incomodidad inicial es el paso previo a recuperar tu equilibrio. Acuario, lo que empieza a moverse ahora ya no puede ignorarse, porque la tensión que venías acumulando se convierte en hechos concretos, en gestos visibles y en palabras que cambian el tono de una relación que creías estable. Has notado que cuando marcas un límite pequeño, casi tímido, la otra persona reacciona con sorpresa, como si no esperara que defendieras tu tiempo o tus decisiones con firmeza. Esa reacción no es casual, revela que se había acostumbrado a una versión de ti más complaciente, más disponible y menos cuestionadora, que ahora comienza a transformarse. Presta atención a lo que ocurre en los próximos días, porque ahí se va a destapar una intención que hasta ahora se había mantenido bajo una capa de cordialidad. Tu día a día ya te estaba dando señales, como cuando propones algo y la respuesta se diluye, o cuando necesitas apoyo y encuentras excusas bien formuladas pero vacías de compromiso real. Hay un patrón que se repite, una especie de intercambio desigual donde tu esfuerzo es constante y el del otro es intermitente, condicionado y conveniente para sus intereses. No se trata de un malentendido puntual, sino de una dinámica sostenida que se ha normalizado con el tiempo, y que ahora empieza a incomodarte más de lo habitual. Lo que estás a punto de comprender explica por qué esa persona se ha permitido cruzar líneas sin temer consecuencias, confiando en que siempre aceptaría su comportamiento. Si conoces a alguien que siempre da más de lo que recibe, y ya está al límite, escribe, basta de cargar mochilas ajenas, comparte este vídeo ahora mismo, porque lo que se revela a continuación despierta a más de uno. La carta del comerciante de sombras se coloca con una fuerza que no puedo ignorar, y cuando esta carta aparece, habla de alguien que calcula lo que da y lo que recibe, buscando siempre el mayor beneficio personal. Esta figura no actúa con maldad abierta, sino con estrategia silenciosa, ofreciendo lo justo para mantener el vínculo activo mientras obtiene mucho más de lo que entrega. Lo inquietante es que esa estrategia ha funcionado porque conocía tus valores, sabía que no abandonarías fácilmente, que preferirías dialogar antes que romper, pero aquí surge un detalle crucial, que cambia la perspectiva de todo lo que has vivido con esa persona. Empiezas a recordar situaciones que antes minimizaste, como aquel favor que aceptaste hacer a última hora, aunque alterara tus planes, o esa conversación en la que cediste para evitar tensión, aunque por dentro no estabas de acuerdo. Cada uno de esos momentos parecía aislado, pero juntos forman una cadena que sostiene el desequilibrio actual, y ahora lo ves con más claridad, porque no eres ingenuo, simplemente has priorizado la armonía, y esa nobleza fue interpretada como garantía de disponibilidad constante. Lo que viene ahora tiene que ver con una decisión concreta que esa persona tomará, creyendo que seguirás reaccionando como siempre, sin cuestionar ni poner límites claros. La carta de la puerta entornada aparece justo al lado, y esta combinación me habla de una revelación parcial,
que te permitirá ver una intención oculta sin que nadie te la confiese directamente. Puede manifestarse en una frase dicha con descuido, en un comentario que revela expectativas poco justas, o en una solicitud que deja al descubierto cuantos se apoyaban en ti sin valorar el impacto. Ese momento no será espectacular, pero será decisivo, porque dentro de ti algo hará clic y ya no podrás mirar hacia otro lado, y aunque la tentación de justificar vuelva a aparecer, esta vez la claridad será más fuerte que la costumbre. Hay también una segunda figura alrededor, alguien que observa más de lo que aparenta, y que quizá te ha insinuado sutilmente que estabas dando demasiado, aunque no quisieras escucharlo en ese momento. Esta persona no interviene de forma directa, pero su mirada crítica hacia la situación te ayuda a contrastar lo que vivías como normal con lo que realmente era desequilibrado. No se trata de elegir bandos, sino de reconocer que había voces externas señalando algo que ahora confirmas desde dentro, y lo que se activa a partir de esta conciencia no solo afecta a esa relación concreta, sino a tu forma de posicionarte en otros ámbitos. Tu intuición llevaba tiempo enviándote señales, como esa incomodidad que surge cuando te piden algo que sabes que no deberían pedirte, o esa sensación de estar siendo evaluado solo por lo que aportas. Has intentado ser comprensivo, has buscado razones externas que explicaran el comportamiento del otro, pero la evidencia empieza a pesar más que las excusas, y la dinámica ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo, más consciente de tu valor y menos dispuesto a aceptar intercambios injustos. Lo que todavía no has visto es cómo esta revelación desencadena una reacción inesperada por parte de quien se siente descubierto y que intentará recuperar el control perdido. Hay momentos en los que notas que estás dando demasiado, y aún así sigues adelante por lealtad. Quiero saber si también has sentido esa mezcla rara de cansancio y responsabilidad. Te ha pasado más veces de las que reconoces. La carta del juicio silencioso irrumpe con una energía intensa, y cuando esta carta se presenta indica que alguien percibe que el equilibrio está cambiando, que su posición cómoda empieza a tambalearse. Puede que notes un intento de manipulación emocional más evidente, una promesa de cambio repentina o incluso una actitud defensiva que antes no estaba presente, pero esa reacción no nace del amor sincero, nace del miedo a perder el acceso a tu estabilidad, a tu capacidad de sostener situaciones complejas sin protestar. Aquí es donde se pone a prueba tu firmeza, porque lo que decidas hacer marcará el rumbo inmediato de esta historia y definirá tu futuro en esta relación. Quizá aparezca un momento incómodo, como una conversación en la que por primera vez expreses claramente que ya no estás dispuesto a asumir ciertas cargas, o en la que preguntes directamente por qué siempre recae en ti la responsabilidad. Esa escena puede ser breve, incluso cotidiana, en una cocina, en una oficina o durante un trayecto en coche, pero su impacto será profundo, porque la otra persona no esperaba que verbalizaras lo que siempre había soportado en silencio, y esa sorpresa revela cuánto confiaba en tu paciencia infinita. No te asustes si intentan hacerte sentir exagerado, porque esa estrategia forma parte del intento de recuperar el control, manipulando tus emociones para que vuelvas atrás. Lo importante ahora es que no estás actuando desde el enfado, sino desde la claridad, y eso cambia completamente la dinámica, porque no hay drama que puedan utilizar en tu contra. Estás aprendiendo a distinguir entre ayudar y sostener de forma crónica, entre apoyar y permitir abusos disfrazados de necesidad, un aprendizaje fundamental para tu bienestar personal. Este proceso no se resuelve en un solo gesto, pero sí empieza con una decisión interna firme que ya se ha tomado, aunque todavía estés procesando sus implicaciones. Y lo que está a punto de revelarse conecta con un giro que no habías contemplado, uno que pone en riesgo la estabilidad aparente, pero abre una posibilidad mucho más justa. Acuario, lo que ahora se revela cambia completamente el tablero, porque esa persona que parecía depender de ti más de lo razonable, no solo se estaba beneficiando de tu entrega, sino que además sabía exactamente cuánto podía tensar la cuerda sin que reaccionaras. Esta verdad no llega como un rumor, llega como una evidencia clara, un gesto concreto o una frase que encaja de golpe con todas tus sospechas anteriores. Es el momento en el que comprendes que no era torpeza ni despiste, era comodidad sostenida gracias a tu implicación constante, y aunque esta claridad duele, también te coloca en una posición de poder que no habías reconocido hasta ahora. La carta de la máscara de cristal se manifiesta, con una intensidad que me obliga a detenerme, porque cuando esta carta aparece, habla de alguien que ha proyectado una imagen frágil para obtener comprensión y apoyo,
mientras mantenía intacta su capacidad de decidir y manipular. No significa que todo fuera mentira, pero sí que hubo una representación calculada de vulnerabilidad, una forma de activar tu empatía cada vez que el equilibrio empezaba a cuestionarse. Has sido sensible a las necesidades ajenas desde siempre, y esa cualidad fue utilizada como llave para mantenerte disponible, pero lo que sorprende es que en el fondo, esa persona subestimó tu capacidad de despertar. A veces ayudas tanto que cuando necesitas algo no sabes ni cómo pedirlo. Cuéntame si alguna vez te has callado por no parecer exigente. ¿Te cuesta poner límites aunque sepas que deberías hacerlo? Aquí aparece el giro que no esperabas, porque al empezar a marcar límites, en lugar de perder inmediatamente a quien te utilizaba, observas un cambio estratégico que intenta retenerte con promesas de transformación y declaraciones más intensas de compromiso. Esa reacción puede confundirte, puede hacerte dudar de la gravedad de lo vivido, porque de pronto parece que todo mejora justo cuando decides protegerte y poner límites claros. Sin embargo, la carta del pacto inestable se coloca junto a la anterior, y su mensaje es claro: las mejoras que nacen del miedo a perder no siempre se sostienen cuando la tensión disminuye. Es posible que esa persona empiece a mostrarse más atenta, que ofrezca ayuda espontánea o que admita errores con una sinceridad que parecía ausente, y eso active en ti el deseo de creer que todo puede equilibrarse sin ruptura. No estás equivocado al querer armonía, pero ahora cuentas con información que antes no tenías. Sabes que el cambio no surgió de una reflexión interna profunda, sino de la amenaza de perder tu apoyo constante. La pregunta que empieza a resonar dentro de ti no es si puede cambiar, sino si estás dispuesto a volver a ocupar el mismo lugar de antes, y aquí es donde la historia se vuelve realmente delicada. La carta del umbral del despertar aparece con una energía firme, y cuando esta carta se hace visible, indica que te encuentras en un punto de no retorno emocional, aunque externamente todo parezca negociable. Has cruzado una línea interna, has visto el mecanismo completo, y aunque aceptaras continuar, ya no podrías hacerlo desde la inocencia ni desde la entrega automática que antes ofrecías. Esta conciencia te protege, pero también te obliga a tomar decisiones, que pueden incomodar a quienes estaban acostumbrados a tu disponibilidad incondicional, y lo más inquietante es que todavía hay un factor oculto que puede alterar el desenlace. Ese factor tiene que ver contigo, con una parte tuya que siente responsabilidad por sostener vínculos, que teme que al retirarte provoques un caos que luego tengas que reparar. Has sido durante años quien organiza, quien calma discusiones y quien aporta estabilidad en momentos de tensión, y abandonar ese rol puede hacerte sentir culpable aunque no estés haciendo nada injusto. La otra persona conoce ese rasgo en ti, y puede intentar activarlo recordándote lo mucho que dependía de tu apoyo, o lo difícil que será todo sin tu implicación constante, y este es el punto donde la manipulación se vuelve más sutil y más emocional. Sin embargo, la carta de la balanza interior se alinea con una claridad que me transmite equilibrio recuperado, porque cuando esta carta aparece, habla de decisiones tomadas desde la dignidad y no desde el miedo. Empiezas a entender que ayudar no implica sacrificar tu bienestar, que apoyar no exige renunciar a tus propios proyectos ni aceptar cargas que no te corresponden, y esa comprensión no llega como un estallido, llega como una serenidad firme, que te permite escuchar al otro sin perderte a ti mismo en el proceso. Hay días en los que llegas a casa, y lo único que apetece es silencio y desconectar del mundo. Dime qué haces para recargar cuando todo te supera. ¿Eres de sofá y manta o sales a despejarte? Puede que haya un intento final de hacerte dudar, una escena concreta donde la otra persona dramatice la situación, o exagere las consecuencias de tu nueva postura, buscando reactivar tu antigua forma de responder. Esa escena será intensa, quizá cargada de reproches velados o de promesas emocionadas, pero dentro de ti algo se mantendrá estable, observando sin caer en el mismo patrón. Has aprendido a distinguir entre necesidad real y dependencia cómoda, entre amor y aprovechamiento disfrazado de cercanía, pero lo que todavía está en juego no es si ves la verdad, sino qué harás con ella en el momento decisivo. Este tramo de tu lectura es crucial, porque define no solo esta relación, sino la manera en que permitirás que otros interactúen contigo a partir de ahora, en el trabajo, en la familia o en cualquier espacio donde antes asumías más de lo que te correspondía. La experiencia te ha enseñado que tu tiempo y tu energía tienen valor, y que cuando alguien los utiliza sin reciprocidad, se genera un desequilibrio que tarde o temprano pasa factura. No se trata de endurecerte,
sino de establecer límites claros que respeten tu bienestar y tu crecimiento personal, y lo que viene a continuación muestra cómo esa decisión se traduce en un cambio tangible que ya empieza a manifestarse. Porque aunque parezca que todo depende de la reacción del otro, en realidad el punto decisivo está en tu postura interna, en la coherencia entre lo que sabes y lo que haces. Cuando esa coherencia se activa, el entorno responde, a veces con resistencia, a veces con adaptación, pero siempre reconociendo que algo ha cambiado de forma definitiva en ti. Y justo en ese instante se abre una oportunidad que no habías contemplado, una posibilidad de reorganizar tu vida desde un lugar más justo, más equilibrado y más consciente. Mantente atento, porque lo que está a punto de consolidarse no solo cierra un ciclo de utilización, sino que inaugura una etapa completamente distinta en tus relaciones personales. Acuario, ahora mismo se consolida algo, que cambia por completo la sensación con la que empezaste esta lectura, porque la verdad que parecía destinada a destrozarte, se transforma en una liberación poderosa que te devuelve el control. Ya no estás mirando la situación desde la herida, sino desde la lucidez, y esa diferencia lo modifica todo en tu manera de hablar, de decidir y de colocarte frente a quien intentó utilizarte. La revelación no te rompe, te despierta, y ese despertar se nota en tu postura, en tu silencio firme y en tu capacidad de sostener la mirada sin titubear. Lo que parecía una traición, se convierte en una frontera clara que nadie volverá a cruzar sin tu consentimiento, estableciendo límites firmes y respetados por todos a tu alrededor. La carta del renacer del faro se coloca, con una luz limpia que atraviesa toda la mesa, y cuando esta carta se presenta, habla de recuperar tu centro después de haber iluminado demasiado el camino de otros. Has sido guía, apoyo y estructura durante mucho tiempo, pero ahora comprendes que también mereces dirección, respaldo y reciprocidad auténtica en tus vínculos más importantes y cercanos. Esta carta no anuncia soledad, anuncia equilibrio, anuncia relaciones donde dar y recibir se mueven con la misma intensidad, y no como un sacrificio constante de tu parte. Y lo más importante es que esta energía no depende de que la otra persona cambie, depende de que tú ya has cambiado, y eso es lo que realmente importa ahora. Todos tenemos un pequeño capricho, que nos devuelve la sonrisa cuando la semana se complica. Quiero saber cuál es el tuyo. ¿Te refugias en una serie, en comida favorita o en una llamada especial? Empiezas a notar efectos concretos casi de inmediato, como una sensación de alivio cuando dices que no sin justificarte durante minutos, o cuando decides no intervenir en un problema que no te corresponde resolver. Esa pequeña retirada estratégica no genera el caos que temías, al contrario, obliga a los demás a asumir responsabilidades, que antes delegaban en ti con naturalidad y sin cuestionar. Puede que al principio haya cierta incomodidad alrededor, miradas de sorpresa o comentarios que intenten devolverte al antiguo rol, pero tu firmeza serena marca una diferencia evidente, y en esa diferencia empieza a construirse una nueva forma de relacionarte con el mundo. La carta de la alianza verdadera se manifiesta con una vibración distinta, más suave pero profundamente sólida, y habla de una conexión que surge o se fortalece cuando dejas de aceptar vínculos desequilibrados. Esta carta señala que hay personas en tu entorno, quizá ya presentes, que valoran tu tiempo y tu entrega sin explotarlos, y que se sentirán más cerca cuando te vean actuar desde el respeto propio. No es necesario buscar nuevas relaciones de forma desesperada, basta con ajustar tu postura, para que lo auténtico se acerque y lo oportunista se aleje de manera natural, y aquí se cierra uno de los hilos más importantes de toda esta historia. La persona que intentó aprovecharse puede reaccionar de dos formas, adaptándose a tus nuevos límites o alejándose al comprender que ya no obtiene los mismos beneficios, pero en ambos casos el resultado te favorece. Si decide ajustarse, el vínculo puede transformarse en algo más equilibrado, siempre que las acciones respalden las palabras y no se queden en promesas emocionales momentáneas, pero si se distancia, el vacío inicial será breve, porque pronto reconocerás cuánto espacio ocupaba esa dinámica en tu energía diaria. Lo que parecía una pérdida se convierte en una recuperación silenciosa de tu tiempo, tu tranquilidad y tu autoestima, un triunfo personal que marca un antes y un después. La carta del tesoro recuperado aparece con una claridad que me emociona, porque habla de algo que creías haber perdido en el proceso de dar tanto, y que ahora vuelve a tus manos con mayor conciencia. Ese tesoro no es material, aunque puede reflejarse también en mejoras prácticas, es tu capacidad de decidir sin miedo,
de priorizarte sin culpa y de construir relaciones más justas. Empiezas a notar que tienes más energía para proyectos propios, para actividades que habías postergado y para conversaciones que te enriquecen en lugar de agotarte, y este cambio no es una promesa lejana, es una realidad que empieza a sentirse en el presente inmediato. Hay personas que siempre organizan planes y otras que se dejan llevar. Cuéntame en qué lado te sitúas normalmente. ¿Eres quien propone todo o quien espera a que le digan hora y lugar? En el ámbito práctico, puede manifestarse como una reorganización de tareas en el trabajo, donde dejas claro qué responsabilidades asumes y cuáles no, o como una conversación familiar donde distribuyes cargas de manera más equitativa. También puede reflejarse en tu economía, en decisiones más conscientes sobre dónde inviertes tiempo y recursos, evitando sostener situaciones que solo benefician a otros sin retorno justo. Estas acciones no nacen del resentimiento, nacen del aprendizaje, y esa diferencia se percibe en tu tono tranquilo pero firme, porque estás construyendo un entorno donde el respeto no se negocia, se establece desde el principio. Hay algo muy poderoso en este momento, y es que ya no necesitas pruebas constantes de que estabas siendo utilizado, porque la evidencia quedó clara y tu intuición fue confirmada. Esa seguridad interna te libera de la necesidad de convencer a nadie. Simplemente actúas en coherencia con lo que sabes y permites que las consecuencias se desplieguen solas. La verdad que parecía devastadora, se convierte en un punto de inflexión que redefine tu estándar en todos los ámbitos, desde lo afectivo hasta lo profesional, y en esa redefinición, se activa una etapa donde te sientes más dueño de tu vida que en mucho tiempo. Quiero que recuerdes este proceso, cada vez que sientas la tentación de volver a cargar con lo que no te corresponde, porque ya has comprobado que el mundo no se derrumba cuando te priorizas. Cuando aparezca la duda, piensa en la claridad que experimentaste al entender la dinámica completa, y en la tranquilidad que llegó después de actuar desde el respeto propio. Has atravesado una revelación incómoda y has salido fortalecido, con límites más definidos y una autoestima renovada que nadie puede manipular fácilmente, y me alegra profundamente acompañarte en este despertar, y si esta lectura ha resonado contigo, suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.